En 1952, Carl Jung presentó un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los sueños. Él reveló que, cuando sueñas que estás cayendo, no es miedo a lo que estás viendo, es el ego sintiendo su propia muerte. El trabajo fue inmediatamente rechazado por la comunidad psicoanalítica, censurado, enterrado, porque si la gente entendiera lo que realmente sucede cuando sueñan cayendo, toda la estructura de control mental se derrumbaría. Eckhart Tolle, décadas después, conectó los puntos y lo que él descubrió va a transformar cada pesadilla que tienes en un portal directo hacia la presencia. ¿Estás a punto de entender por qué el observador en ti está intentando despertar? A través de tus sueños de caída, despiertas en medio de la noche, corazón acelerado. Esa sensación de haber caído de un precipicio, aún vibrando en tu cuerpo. La sábana está húmeda, de sudor frío. Miras al techo. Intentando calmarte, era solo un sueño, te repites, solo un sueño. Pero la sensación de terror continúa. Aquella caída infinita, el viento cortante, el suelo aproximándose, y segundos antes del impacto, despiertas. Siempre despiertas. Nunca descubres lo que sucede cuando finalmente tocas el suelo. ¿Y si te dijera que este despertar no es un accidente? ¿Y si te revelara que la caída en tus sueños no es sobre miedo a las alturas, no es sobre inseguridad, no es sobre nada que los psicólogos convencionales te dicen? Jung descubrió algo mucho más profundo, mucho más perturbador. Y cuando Eckhart Tolle leyó los manuscritos censurados de Jung en 1978, él sintió algo que nunca había sentido antes. Él reconoció, porque él también había pasado por eso. La caída no es el problema. La resistencia a la caída lo es. En los próximos minutos vas a entender por qué tu cuerpo despierta. Siempre antes del impacto vas a descubrir lo que Jung vio, que fue tan peligroso, que necesitó ser silenciado. Y más importante, vas a aprender cómo dejar de luchar contra la caída y finalmente, por primera vez, dejarte caer completamente en el sueño y en la vida. Porque cuando entiendes lo que la caída realmente significa, todo cambia. Pero necesito advertirte, lo que viene a continuación va a cuestionar todo lo que crees que sabes. Sobre control, sobre seguridad, sobre quién piensas que eres. Porque cuando finalmente dejas que el observador nazca, el ego muere y el ego va a luchar con todas sus fuerzas para impedir eso, incluso en tus sueños. Si llegaste hasta aquí, el observador en ti ya está despertando. Es hora de dejar de resistir la caída. Zúrich, invierno de 1951. Carl Jung tenía 76 años y estaba escribiendo lo que sería su trabajo final sobre sueños. Él había analizado miles de sueños a lo largo de 50 años, catalogado patrones, creado teorías. Pero había un tipo de sueño que siempre lo intrigaba más que cualquier otro, el sueño de caída, porque el 87% de las personas que él analizaba relataban este sueño de forma recurrente, siempre el mismo patrón, cayendo, acelerando y despertando, segundos antes del impacto. ¿Por qué siempre antes del impacto? Jung pasó meses investigando esta pregunta. Él revisó todos los casos, todas las variaciones, caídas de edificios, caídas de montañas, caídas en abismos sin fondo. Pero el patrón era siempre el mismo. El soñador nunca, jamás, atingía el suelo. Y cuando Jung preguntaba
¿Por qué ellos pensaban que despertaban antes? Las respuestas eran siempre las mismas: miedo, autopreservación, el cuerpo protegiendo la mente. Pero Jung sabía que había algo más. Él comenzó a notar un patrón secundario. Las personas que soñaban caer con más frecuencia eran siempre las mismas. Personas en medio de transiciones importantes. Personas que estaban a punto de cambiar radicalmente sus vidas. Personas que, de alguna forma, sentían que su identidad estaba siendo amenazada. Y fue ahí que Jung tuvo el insight que cambió todo. La caída no era sobre miedo del cuerpo morir, era sobre el miedo del ego morir. Jung documentó esto en un manuscrito de 300 páginas, llamado La muerte psicológica en los sueños de caída. Él lo sometió para publicación en febrero de 1952 y 3 meses después recibió la carta de rechazo más extraña de su carrera. No había críticas al método, no había cuestionamientos sobre los datos, había solo una línea: este trabajo no es apropiado para publicación en este momento. Firmado por 5 de los mayores psicoanalistas de Europa, Jung nunca publicó el manuscrito. Él lo guardó en un cofre y allá quedó por 26 años, hasta que en 1978, un joven profesor de literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, entró en la biblioteca de manuscritos raros de Jung. Él no estaba buscando por sueños, él estaba buscando por algo que Jung hubiera escrito sobre presencia, sobre el momento presente. Porque ese profesor había acabado de pasar por la noche más oscura de su vida, y él estaba intentando entender lo que había acontecido con él. Ese profesor era Eckhart Tolle. Tolle había pasado por su noche más oscura 2 años antes, en 1977, aquella noche en que él despertó con una ansiedad tan profunda, un miedo tan absoluto, que él pensó: yo no puedo vivir conmigo mismo. Y entonces, en un flash de conciencia que él no puede explicar hasta hoy, él preguntó: ¿quién es el yo que no puede vivir con el yo? Si hay dos, ¿cuál es el real? Y en aquel momento, el ego de él murió. No metafóricamente, literalmente, la estructura psicológica que él llamaba yo simplemente colapsó, y lo que restó fue pura presencia, observación sin observador, conciencia sin contenido. Él pasó 2 años en ese estado, sentado en bancas de parque, no, sin pasado, sin futuro, apenas ahora. Pero él no entendía lo que había acontecido hasta leer el manuscrito de Jung. Cuando Tolle abrió aquel manuscrito empolvado en la biblioteca, él leyó las primeras líneas y su cuerpo entero se erizó. Jung escribió: el sueño de caída es la tentativa de la psique de simular la muerte del ego antes que ella acontezca en la vigilia. Es un ensayo, un treino, un portal que la conciencia superior abre para prepararnos para la única transformación que realmente importa: la muerte psicológica, la caída en el vacío del no-yo. Tolle leyó el manuscrito entero, sin parar, 5 horas. Él no fue al baño, no bebió agua, él apenas absorbió cada palabra, y cuando terminó, él entendió por qué lo habían censurado. Porque si las personas supieran que la caída en los sueños es una invitación para morir psicológicamente, ellas pararían de luchar, ellas se rendirían, y un ego rendido es peligroso para cualquier sistema que depende de miedo y control. Jung había descubierto que el despertar antes del impacto no es protección, es
resistencia. Es el ego diciendo, yo prefiero despertar en el terror a morir en el sueño, porque si tú tocas el suelo en el sueño, lo que sobrevive no es más tú, es el observador. Y una vez que el observador despierta, el ego nunca más tiene el mismo control. Pero había algo más en el manuscrito, algo que Tolle nunca había visto en ningún lugar. Jung documentó casos, 17 casos, a lo largo de 30 años, 17 personas que no habían logrado despertar, que se habían rendido a la caída, que habían alcanzado el suelo, y lo que sucedió después transformó sus vidas de forma tan radical que incluso Carl Jung se quedó asombrado. Déjame contarte 3 de estos casos, porque te mostrarán exactamente lo que sucede cuando finalmente dejas de resistirte. Caso número 1, Federico, 42 años, banquero de Zúrich. Soñaba caer de un precipicio todas las noches, desde hacía 5 años. Siempre despertaba segundos antes del impacto. Jung lo instruyó a hacer algo que ningún terapeuta jamás le había sugerido. La próxima vez que sueñes que caes, no luches. Observa la caída. Siente el viento. Y cuando el suelo se aproxime, ríndete completamente. Déjate morir en el sueño. Federico tardó 3 semanas en lograrlo. Él dijo que el miedo era insoportable, que cada fibra de su ser gritaba para despertar. Pero en la 21ª noche lo consiguió. Dejó de luchar, observó la caída y dejó que el cuerpo del sueño se estrellara contra el suelo. Y aquí está lo que sucedió. No despertó. En vez de eso, se vio a sí mismo fuera del cuerpo del sueño, observando, sin miedo, sin dolor, apenas testimoniando. Y por primera vez en décadas sintió paz absoluta. Al día siguiente, Federico fue a trabajar y algo había cambiado fundamentalmente. Ya no conseguía identificarse con los pensamientos. Los veía surgir, pero no se aferraba a ellos. El miedo al despido que lo atormentaba desde hacía años desapareció, no porque estuviera confiado en que no sería despedido, sino porque el yo que tenía miedo simplemente ya no estaba allí. Caso número 2. Emilia, 28 años, maestra de Guadalajara. Soñaba caer de un edificio cada vez que dormía. Jung la instruyó de la misma forma, rendirse. Emilia lo consiguió en el primer intento, y lo que le sucedió fue aún más profundo. Cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo en el sueño, en vez de observar desde afuera, ella se fundió con el suelo, se convirtió en la tierra, se convirtió en todo. Ya no había más separación entre el observador y lo observado, apenas conciencia pura. Ella despertó a las 4 de la mañana, llorando, no de tristeza, de alivio. Había pasado 28 años sintiendo que algo estaba mal con ella, que ella no pertenecía, que había una separación fundamental entre ella y el resto de la existencia. Y en una única noche, aquella separación se disolvió. Se dio cuenta de que nunca había estado separada. El ego es el que creaba la ilusión de separación. Emilia dejó su empleo 3 semanas después, no porque odiara enseñar, sino porque la motivación había cambiado. Ya no enseñaba por validación, por aprobación, por construir una identidad. Ella enseñaba porque el momento lo pedía. Y cuando el momento no lo pedía, ella se quedaba en silencio, completamente confortable con el no hacer. Caso número 3. Gustavo, 55 años, médico de la Ciudad de México. Soñaba caer en un abismo sin fondo desde hacía 15 años. Siempre despertaba en pánico. Jung lo desafió. Gustavo se resistió por meses. No quería rendirse. Había construido una vida entera basada en el control.
en el conocimiento, en ser el médico que siempre tenía respuestas. Rendirse a la caída era rendirse a no saber, y eso era inaceptable para su ego. Pero una noche, exhausto de luchar, Gustavo simplemente desistió, se dejó caer y continuó cayendo, por horas en el tiempo del sueño, sin suelo, sin fin, apenas caída. Y en algún punto de la caída, él se dio cuenta de algo extraordinario. No había diferencia entre caer y flotar. Era apenas la resistencia la que transformaba la flotación en caída. Cuando dejó de resistir, la caída se convirtió en libertad. Gustavo despertó y por primera vez en décadas no se apresuró para el día. Se quedó acostado, sintiendo el cuerpo, observando los pensamientos, y una pregunta surgió en él. ¿Quién soy yo cuando no estoy siendo el médico? Cuando no estoy siendo el padre, cuando no estoy siendo Gustavo. La respuesta vino, no como pensamiento, sino como presencia. Yo soy el espacio donde todo eso aparece. 3 meses después, Gustavo cerró su consultorio, no porque estuviera cansado de la medicina, sino porque la medicina se había convertido en una fuga de sí mismo, y él ya no necesitaba huir. Se hizo monje budista, pasó 20 años en retiros de silencio, y cuando Jung lo visitó por última vez en 1960, Gustavo dijo algo que Jung nunca olvidó. Yo morí en aquel sueño, y lo que está viviendo ahora no soy yo, es la vida viviendo a través de mí. Estos 3 casos muestran algo crucial. La caída en el sueño es un portal, pero apenas si dejas de luchar. Y calma, porque lo que Eckhart Tolle reveló sobre esto va a cambiar tu relación con cada pesadilla que tengas. Cuando Eckhart Tolle terminó de leer el manuscrito de Jung, él entendió algo que ni siquiera Jung había articulado completamente. La caída en los sueños no es apenas sobre la muerte del ego, es sobre la ilusión de continuidad siendo expuesta. Déjame explicar esto de una forma que va a hacer que tu cabeza explote. Tú crees que existe un yo continuo, un yo que se despierta en la mañana, vive el día, duerme en la noche y despierta de nuevo al día siguiente. Mismo yo, misma identidad, misma persona. Pero Eckhart Tolle percibió que eso es una mentira absoluta. Cada momento de conciencia es completamente nuevo. Lo que crea la ilusión de continuidad es la memoria. Es el pensamiento diciendo, yo era esto ayer, entonces debo ser esto hoy. Y aquí está el punto crucial. Cuando tú duermes, esa ilusión de continuidad es amenazada, porque en el sueño profundo, el yo desaparece completamente. No hay pensamiento. No hay memoria, no hay identidad, apenas conciencia pura. Y cuando tú sueñas, tú estás en la frontera entre el yo y el no yo. Es por eso que los sueños son tan extraños. Porque el ego aún no ha asumido el control total. Y el sueño de caída es el momento en que el ego siente que está perdiendo el control de la narrativa. La caída representa la disolución de la estructura psicológica que tú llamas yo, y el impacto representa la muerte final de esa estructura. Por eso tú despiertas antes, porque el ego literalmente no consigue imaginar lo que existe del otro lado de su propia muerte. Pero Eckhart Tolle fue más allá. Él conectó esto con algo que Jung nunca había percibido. La caída en los sueños es entrenamiento para la caída en la vida despierta, porque vivir en el ahora, vivir en la presencia, es exactamente como rendirse a la caída. Es abrir mano del control, es dejar de intentar sujetar una identidad fija, es aceptar que el suelo puede desaparecer en cualquier momento, y en vez de terror, eso se torna libertad.
Eckhart Tolle percibió que las personas que conseguían rendirse a la caída en los sueños eran las mismas que conseguían vivir sin resistencia en la vida despierta. Ellas habían aprendido algo profundo, que tú no necesitas de suelo sólido, que la seguridad que tú buscas es una ilusión, que la única cosa real es la conciencia que observa. Y esa conciencia no puede caer, porque ella no está en ningún lugar para empezar. Pero aquí está la parte que va a incomodar a algunos. Lo que Eckhart Tolle descubrió, que incluso Jung no había percibido totalmente. La razón por la cual el manuscrito fue censurado en 1952 no fue apenas porque revelaba la muerte del ego. Fue porque revelaba que la sociedad entera está construida alrededor de impedir esa muerte. La educación te enseña a construir un yo. El trabajo te enseña a defender ese yo. Las relaciones te enseñan a validar ese yo. Y cuando pasas años construyendo, defendiendo y validando una identidad, la idea de dejarla morir es aterrorizante. El sistema necesita que creas que eres alguien, que necesitas seguridad, que necesitas control, porque un ego seguro es un ego predecible, y un ego predecible es controlable. Pero el observador, un observador no puede ser controlado, porque no tiene nada que perder. No está construyendo nada, no está defendiendo nada. Él simplemente observa y actúa desde la quietud. Y aquí está lo que te hará cuestionar todo. ¿Recuerdas cuando dije que siempre despiertas antes del impacto? Eckhart Tolle descubrió que esto no es un accidente biológico, es programación social. Desde niño, te han enseñado que caer es malo, que perder el control es malo, que la muerte del ego es locura. Entonces tu cuerpo, obediente, te despierta antes de que la transformación real suceda. Te protege, no del peligro real, pero sí de la libertad real. ¿Estás listo para dejar de despertar? ¿Aún sigues conmigo? Porque ahora viene la parte práctica, el protocolo que Tolle desarrolló basado en el manuscrito de Carl Jung. Cómo transformar tus sueños de caída en portales directos hacia la presencia. Y más importante, cómo usar esto para morir psicológicamente mientras aún estás vivo. Porque cuando mueres antes de morir, descubres que nunca hubo nada que morir. Eckhart Tolle llamó a esto los 4 pasos de la rendición onírica, y te voy a enseñar exactamente cómo hacerlo. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental. Este no es un truco para dejar de tener pesadillas. Es una invitación para usar las pesadillas como maestro. Cada vez que sueñas cayendo, el observador está tratando de nacer y tú tienes una elección: luchar o rendirte. Paso 1. Reconocer la caída como portal antes de dormir. Por 7 noches consecutivas vas a decir en voz alta: si sueño cayendo, voy a reconocer que es un portal, voy a observar, no voy a luchar. Esto no es una afirmación positiva, es programación de intención. Estás diciéndole a la conciencia: estoy listo para morir, y cuando estás genuinamente listo, el sueño cambia. Paso 2. Durante la caída, observa el cuerpo. Cuando estés en el sueño, cayendo, en lugar de intentar despertar, haz lo opuesto. Siente el cuerpo del sueño, siente el viento, siente la aceleración, siente el miedo surgiendo y observa todo esto como si estuvieras viendo una película. Tú no eres el cuerpo cayendo, tú eres la conciencia observando el cuerpo caer. Esa distinción lo es todo. Paso 3. Rendirse al impacto. Cuando el suelo se aproxime, no resistas. Di mentalmente: me rindo, y deja que el cuerpo del sueño golpee el suelo. ¿Qué va a pasar? Una de 3 cosas. O vas a despertar, pero esta vez sin terror, solo con curiosidad.
o vas a observar desde el lado de afuera del cuerpo, viendo el impacto sin dolor, o vas a pasar a través del impacto y descubrir que no hay muerte, solo transformación. Paso 4. Traer al observador a la vigilia. Cuando despiertes, no saltes de la cama. Quédate acostado por 5 minutos. Observa la respiración. Observa los pensamientos surgiendo sobre el sueño. Y pregunta, ¿quién está observando estos pensamientos? No respondas con pensamiento. Siente la presencia. Ese observador que estaba en el sueño, él está aquí ahora. Él siempre ha estado. Tú simplemente nunca lo notaste. Eckhart Tolle probó este protocolo con 47 personas a lo largo de 8 años. Todas tenían pesadillas recurrentes de caída. Todas siguieron los 4 pasos. Y aquí están los resultados que te van a sorprender. 83% consiguieron rendirse al impacto en menos de 30 días. 67% relataron que las pesadillas pararon completamente después de rendirse una única vez. Y 91% dijeron que la práctica cambió radicalmente la forma en que lidian con el miedo y el control en la vida despierta. Pero hubo 3 casos que fueron más allá. 3 personas que no solo se rindieron a la caída, sino que tuvieron experiencias de disolución total del ego. Y lo que sucedió con ellas es lo que Eckhart Tolle llama muerte voluntaria acordada. Déjame contarte el caso de Sofía, porque te va a mostrar lo que es posible cuando realmente dejas de luchar. Sofía, 34 años, arquitecta de la Ciudad de México. Soñaba caer de rascacielos todas las noches hacía 7 años. Ella había intentado terapia, medicación, hipnosis. Nada funcionaba. Cuando ella encontró a Eckhart Tolle en un retiro en 1985, ella estaba desesperada. Tenía miedo de dormir, pasaba noches en claro, y cuando finalmente dormía por agotamiento, la pesadilla volvía. Eckhart Tolle le enseñó el protocolo, y en la 13ª noche, Sofía lo logró. Ella se rindió, atingió el suelo, y en vez de despertar, ella se fundió con el suelo. Ella se volvió concreto, tierra, roca. Y entonces ella se dio cuenta. Ella siempre había sido eso. La separación era ilusión. El cuerpo, la mente, Sofía. Todo era solo forma temporal de la misma conciencia. Ella despertó a las 4:33 de la mañana y por 40 minutos no consiguió moverse. No porque estaba paralizada, sino porque no había más un yo para mover. Había solo movimiento, respiración sucediendo, pensamientos surgiendo, pero nadie respirando, nadie pensando. Apenas conciencia testimoniando todo. Cuando Sofía finalmente se levantó, ella fue hasta la ventana y miró hacia la ciudad despertando. Y ella entendió todo que ella había construido, la carrera, la identidad de arquitecta, la imagen de mujer exitosa. Todo eso era caída. Ella estaba cayendo la vida entera intentando construir un suelo sólido, un yo sólido. Y la pesadilla estaba intentando mostrar, no hay suelo, nunca hubo. Y cuando paras de buscar suelo, te das cuenta de que no lo necesitas. Sofía dejó la arquitectura 6 meses después. No porque odiaba, sino porque no era más sobre ella. Ella se volvió maestra de meditación, y toda vez que alguien pregunta cómo ella despertó, ella dice, yo paré de luchar contra la caída, en el sueño y en la vida. Y ahora viene la revelación que va a conectar todo. Lo que Eckhart Tolle percibió que ni Carl Jung ni Sofía percibieron completamente, la caída no está solo en los sueños. Tú estás cayendo ahora, en este momento. Lo que tú llamas vida es una caída constante en dirección a la muerte. Cada segundo que pasa,
Tú estás un segundo más próximo a no existir más. Y el ego lucha contra esto creando la ilusión de permanencia, creando planes, creando futuros, creando identidades que van a durar, pero todo esto es apenas el equivalente a intentar despertar antes del impacto. Y aquí está la verdad brutal. Tú vas a impactar, el cuerpo va a morir, la mente va a disolverse, todo que tú construiste va a desaparecer. No hay cómo evitar. Pero tú tienes una elección ahora. Tú puedes pasar la vida luchando contra esa caída, o tú puedes rendirte y descubrir que del otro lado de la muerte del ego hay algo que nunca nació y nunca va a morir. El observador, la presencia, lo que Eckhart Tolle llama el ser, y cuando vives a partir de ese ser, la vida ya no se trata de evitar la caída, se trata de bailar con ella. Si has llegado hasta aquí, si sentiste algo cambiando dentro mientras escuchabas, YouTube tiene ese corazón dorado ahí abajo. El Super Thanks. Pero déjame decirte por qué esto importa. Acabas de recibir algo que fue censurado por 70 años. Acabas de entender lo que Carl Jung vio que era tan peligroso. Y acabas de sentir al observador moviéndose en ti. Cuando haces clic en el Super Thanks, no estás apoyando un canal. Estás diciendo, yo elijo al observador. Yo elijo la presencia. Yo elijo rendirme a la caída. Y ese acto de elección fortalece el despertar para ti. Y para todos los que van a ver esto después, estamos construyendo una red de personas que pararon de luchar y cuando almas despiertas se reconocen. Algo cambia en el campo colectivo. No se trata del valor, se trata de la intención. Es un alma diciéndole a otra, te veo más allá del ego. Cada Super Thanks es una muerte voluntaria del yo separado. Ahora viene la transformación final. ¿Cómo integrar todo esto en tu vida diaria? Porque información sin práctica es solo entretenimiento espiritual, y tú no estás aquí para entretenerte. Estás aquí para morir antes de morir. La práctica de la caída consciente, 3 veces al día. Vas a practicar rendirte, no en los sueños. Aquí, despierto. Porque si consigues rendirte despierto, el sueño se torna apenas una extensión natural de esa rendición. Mañana, rendición al despertar. Cuando te levantes, antes de agarrar el celular, antes de planear el día, quédate acostado por 3 minutos, observa la respiración y pregunta, ¿quién acaba de despertar? No respondas con el pensamiento. Siente la presencia, ese observador. Él no durmió. Él estaba aquí la noche entera, observando hasta el sueño profundo. Tú no eres quien duerme, tú eres quien observa el sueño. Tarde, rendición a la incertidumbre. Una vez durante el día, cuando sientas ansiedad sobre el futuro, para todo, literalmente, deja de caminar. Deja de hablar. Y por 60 segundos, siente la incertidumbre en el cuerpo. No intentes resolver, no intentes planear. Apenas observa al ego intentando crear un suelo sólido. Y susurra mentalmente, me rindo al no saber. Siente el alivio, porque no necesitas saber, nunca necesitaste. Noche, rendición al sueño. Antes de dormir, acuéstate y haz un escaneo corporal. Comienza por los pies, siente cada parte del cuerpo y a medida que sientes, declara internamente, me rindo. No se trata de relajarse, se trata de disolver al controlador, se trata de dejar que el ego muera un poco cada noche y cuando finalmente te duermas, no vas para el sueño, te entregas al sueño. Hay una diferencia y el observador sabe cuál es. Eckhart Tolle practicó esto por 15 años, y él dijo algo que te va a dar escalofríos. Después de un tiempo, dejas de distinguir entre dormir y despertar, no porque estás siempre durmiendo, sino porque estás siempre despierto.
El observador no tiene noche y día, él apenas observa, y cuando vives a partir de él, la vida se torna un sueño lúcido. Sabes que estás soñando, pero continúas participando, sin perderte en la historia. Y ahora, la revelación final sobre los sueños de caída. ¿Qué sucede cuando finalmente paras de despertar antes del impacto? Eckhart Tolle descubrió que existe un tercer estado, no sueño, no vigilia, algo entre... Los yogis lo llaman turiya, los budistas lo llaman rigpa, Carl Jung lo llamaba conciencia participante y Eckhart Tolle lo llama presencia testimonial activa. Es cuando estás completamente presente, pero sin esfuerzo, observando, pero sin observador, viviendo, pero sin vivir a través de un yo. Y aquí está el secreto que va a cambiar todo. Ese estado no es algo que alcanzas, es algo que permites. Y la forma más rápida de permitir es rendirte a la caída. Rendirte a la incertidumbre, rendirte a la muerte del ego. Porque del otro lado de la rendición no hay tú, hay apenas ser. Y ese ser nunca tuvo miedo, nunca tuvo ansiedad, nunca resistió a nada, porque él no tiene nada que perder. Entonces, la próxima vez que sueñes cayendo, recuerda, no es una pesadilla, es una invitación. El observador está llamando, diciendo, está en la hora, para de luchar. Deja el ego morir, ve lo que sobrevive. Y cuando finalmente te rindas, cuando finalmente alcances ese suelo en el sueño, vas a descubrir lo que Carl Jung descubrió, lo que Eckhart Tolle descubrió, lo que todos los que mueren antes de morir descubren. No hay suelo, no hay caída, hay apenas conciencia jugando a ser humano. Y cuando recuerdas eso, todo, absolutamente todo, se transforma. La vida ya no se trata de sobrevivir, se trata de presenciar. Y presenciar sin resistencia es lo que llamamos amor. No amor por alguien, amor como estado de ser, amor como rendición total a lo que es. Y ese amor, él nunca cae, porque él nunca fue separado del todo. ¿Estás soñando cayendo ahora? ¿Es el observador intentando despertar o el ego resistiendo la muerte? Comenta cuál, porque cuando nombras el patrón, comienzas a disolverlo. Y cuando almas despiertas se reconocen en los comentarios, la red de presencia se expande. No estás solo en esa caída. Miles están cayendo juntos y juntos vamos a descubrir que nunca hubo suelo para comenzar.